Yo estoy viendo la cajita. Se la acabo de mandar a alguien pues, que me hizo la observación para ver si él sí la está viendo. Y A te mí me, confirmo en un yo ya segundo. la estoy viendo. Me aparece y ya alguien está Ah, diciendo, bueno, pero sí, hola, ya la buen está día. viendo. Listo. Sí, ya la Hola, está buen día, viendo. saludos de Popayán. Listo, perfecto. Sí, Y muy ya bien. empezaron a ver unas Perfecto, preguntas. Entonces, pues perfecto, nada, si excelente. quieren, gracias, Ana. Si quieren, vamos empezando entonces. Perfecto. Pues nada, muchas gracias de nuevo por su asistencia y bienvenidos a esto. Es un webinar, un espacio que estamos dando con la articulación de diferentes actores y que han venido participando en la implementación y en la actualización de la estrategia de conservación de aves. Voy a hablar un poco hoy sobre la agenda que tenemos en el webinar y las personas que estaremos hablando en diferentes temas. Entonces, pues nada, primero, como darle las bienvenidas a todos ustedes, las personas que se vayan uniendo en este webinar. En segundo lugar, va a estar Germán Serrano, quien nos va a hablar un poco sobre la mesa de sostenibilidad que existe en Colombia y cómo es el trabajo que desarrollan y también cómo ha sido la articulación de la mesa en la actualización de la estrategia de conservación de aves en Colombia. Luego estaré yo contándoles un poco sobre qué es una estrategia de conservación de aves y cómo a través de estas ENCAs hemos tenido la oportunidad de empezar a articular el trabajo que muchos sectores empiezan a desarrollar, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica. Luego seguimos con Julián Alzate, quien representa a la Sociedad Antioqueña Ornitológica, que es nuestro representante de la Red Nacional de Observadores de Aves, y nos va a contar un poco cómo va la implementación de esta estrategia en Colombia y cómo las agremiaciones y cómo los diferentes sectores, en especial que trabajan en el sector productivo, pueden empezar a articular su trabajo en la conservación de las aves e impulsar mejores acciones amigables para las aves. Y finalmente terminamos con Catalina Casas, quien también es de la casa, desde Audubon, contándonos sobre el Manual de Ganadería Sostenible. Y finalmente, pues abriremos ya el espacio de preguntas y conclusiones. Entonces ya empezamos entonces dando la entrada a Germán Serrano. Denme por favor un segundo mientras yo abro la presentación de Germán y pues Germán, bienvenido. Gracias, Noemí. Es para todos un cordial saludo en esta tarde. Tener esta linda oportunidad de vincularnos en este webinar, en el cual básicamente lo que queremos es presentar a ustedes. Seguramente será una primera acción que apunta a un tema mucho más estratégico, mucho más articulado, de forma tal que los espacios institucionales respondan a políticas públicas, que esas políticas públicas bajen a los territorios y en esa dimensión del territorio realmente poder tener este trabajo multinivel debidamente articulado. Mi nombre es Germán Serrano Bastos, soy el secretario técnico de la Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia, que es básicamente una plataforma multiactor público-privada. Como ven ustedes, realmente la mesa pues tiene un carácter nacional, pero también, como lo vamos a presentar muy rápidamente, tiene una expresión en el territorio con varias mesas regionales y a su vez hacemos parte de la Global Roundtable for Sustainable Beef. La mesa ha sido en esencia una plataforma multiactor que ha liderado el Ministerio de Agricultura hace un poco más de 10 años, de una aproximación multiescala, como ya lo he mencionado, es una alianza público-privada y aquí pues el interés es promover la transformación y la transición hacia paisaje ganadero sostenible, ¿no? Entonces ahí hay una acción concomitante, articulada, con visión de cadena, con la articulación de los varios actores que hacen parte de los eslabones, pero también de esa institucionalidad compleja y cada vez pues aterrizando más en este enfoque a la sostenibilidad en una actividad tan importante como la ganadería. Hemos promovido el diálogo de saberes, la cooperación, la colaboración y sobre todo esta es una forma de transmitir el conocimiento y una oportunidad muy interesante de poder fortalecer lo que es la ENCA y que es un trabajo que realmente va a tener un privilegio y un espacio articulado que nos permite tanto a la mesa como a la actividad ganadera. La siguiente, por favor. Gracias, Noemí. Aquí es básicamente para referirles que hoy por hoy la mesa es un espacio nacional que congrega cerca de 80 actores. Hay es decir, varios actores allí presentes, como ya lo he mencionado, actores de la cadena, entidades de investigación, frigomataderos, las grandes superficies están allí presentes, está el sector público también con los ministerios y pues hay una aglomeración de actores, por supuesto está el gremio ganadero también, está Fedegan, algunas asociaciones también de razas y prestadores de servicios y oferentes de bienes como tal. La siguiente. En ese orden de ideas, pues también damos lugar, a mí si me ayudas con esa,
Y esto me parece que es un tema muy relevante porque desde el primer momento en que pues, estuvimos pensando en realizar este webinar, yo le decía a mis colegas, amigos y colaboradores que hacen parte del comité directivo de la ENCA de la relevancia que es poder contar hoy día con 15 mesas regionales. Estas mesas regionales están prácticamente allí señalizadas en los ecosistemas más relevantes donde prácticamente tenemos un espacio de trabajo también colaborativo. Esta dimensión nos permite aglutinar, además de los 80 del nivel nacional, en esta arquitectura que hemos venido trabajando allá hace cerca de 8 años con las mesas regionales para poder aglomerar más de 400 actores. La siguiente. Y pues creo que en ese sentido es muy importante poder entender y poder comprender lo que es la dimensión de la ganadería sostenible. La siguiente, Noemí. Y pues sí quiero compartir con ustedes esta definición que ya ha sido recogida en la resolución 126, porque aquí es donde creo que converge parte de lo que queremos hacer también en esa estrategia colaborativa que tiene la ENCA, ¿no? Es el desarrollo de un proceso productivo, de una visión integral con enfoque de cadena de valor, a partir de la cual se busca el mejoramiento continuo de la productividad, incluida la calidad, este bienestar multidimensional, que creo que es un elemento determinante donde se incluye la rentabilidad como medio, los beneficios que este proceso debe generar a los ganaderos y a la sociedad en general y obviamente la adaptación al cambio climático. Por el otro lado, entender esa multifuncionalidad donde se incluye la conservación de los ecosistemas, la generación de servicios ecosistémicos y la reducción de la huella de carbono. Esta definición nos tomó, no van a creer ustedes, en poco tiempo. Fue una discusión de más de 2 años, perdón, que permite en el año 2018 presentar lo que realmente de una forma compartida, de una forma consensuada, lo que es la ganadería sostenible. Entonces, vamos mucho más allá de prácticas ganaderas sostenibles. La ganadería sostenible no es una finalidad, es un medio que permite realmente hacer una transformación y contribuir al desarrollo rural de los territorios que son bastante variados, disímiles, particulares y diferenciados, bajo el enfoque de ese paisaje que es un tema relevante. La siguiente, Noemí. Y creo que en ese orden de ideas, pues quiero compartir con ustedes también algunos mensajes que creemos que son fundamentales. Indiscutiblemente, las aves se convierte en un indicador de salud de estos paisajes ganaderos que he mencionado y son aliados para lograr una gestión sostenible, que es lo que finalmente estamos persiguiendo en el marco de la política pública, pero también en la arquitectura institucional, que como les digo, o hemos cumplido ya 10 años. Y en ese orden de ideas, pues las aves son indicadores claves de la salud de los ecosistemas. Eh, Tener la presencia de las aves y su diversidad refleja un equilibrio ambiental que debe beneficiar y debe trascender a la productividad de los predios ganaderos. Y esto en concordancia con la resolución 126 que fue aprobada en el año 2022, es una resolución interministerial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde se promueve la conservación de hábitats para las aves mediante la integración de árboles y arbustos, lo que mejora la conectividad ecológica, protege el suelo y el agua y contribuye, por supuesto, a la carbono neutralidad. Y aquí, pues, indudablemente, el compromiso que tenemos desde el sector ganadero, desde lo que esta política pública plantea, a donde tenemos que transitar, es donde no solamente las aves preservan es decir, se convierte en un factor determinante en la preservación de la biodiversidad, sino que fortalece la sostenibilidad y el bienestar derivado de la actividad ganadera, porque hay que entender cuál es la dimensión de esa actividad y cómo realmente esa convivencia, esa cohabitabilidad con las aves va a ser determinante para poder alinear también un desarrollo socioeconómico y lograr un bienestar también hacia las comunidades rurales. La siguiente. Otro aspecto que allí pues consideramos que es relevante es tener esa visión de futuro, cómo la conservación de las aves nos van a determinar un futuro sostenible. Y en ese orden de ideas, en esos paisajes ganaderos, es esencial que podamos cumplir los objetivos de la resolución 126, donde, como ya lo he mencionado, queremos transitar hacia una ganadería sostenible
carbono neutra, que genere bienestar, un bienestar multidimensional y donde realmente pues la contribución no solamente sea a las familias ganaderas, sino a la sociedad en general. Y en esas ideas, pues las aves contribuyen con el control biológico de plagas, y también a las labores de polinización de los servicios ecosistémicos que mejoran la productividad agrícola y pecuaria y reducen el uso de productos de síntesis química, ¿no? Es necesario también que entendamos el rol que tenemos de proteger y promover hábitats para las aves, lo cual va a contribuir definitivamente a la biodiversidad y a la redundancia de nuestros paisajes ganaderos en pro del bienestar social y la responsabilidad ambiental en Colombia. Entonces, pues yo con esto quería pues hacer una introducción en donde desde la mesa les damos un especial saludo a todos los que se han vinculado en esta tarde y en donde pues obviamente en este listado de puestos del 2025 hemos considerado que dentro del plan de acción que deberá ser aprobado la semana entrante por los miembros de la mesa, una de las apuestas definitivamente es cómo participar, cómo fortalecer, cómo engrandecer y cómo aterrizar la ENCA en la perspectiva de la ganadería a través de estos actores territoriales que se aglomeran en lo que son las mesas regionales y por supuesto en la mesa nacional. De nuestra parte, darle los sinceros agradecimientos, el hecho que hayamos sido invitados a ser parte del comité directivo. Hay un grupo de entidades, de profesionales, de personas muy comprometidas y en ese sentido, pues la mesa lo que quiere ser es un aporte más, ser un facilitador y ser un sponsor que permita realmente que la dimensión de la sostenibilidad corresponda a los retos que tiene el país y los territorios, pero eminentemente la importancia significativa que tienen las aves en el marco de la biodiversidad, con ese enfoque de paisajes ganaderos sostenibles que son específicos, diferenciados y muy propios, y pues por supuesto que enmarcan lo que son los distintos ecosistemas en el país. Así que muchísimas gracias por permitirnos hacer parte de este webinar y podernos recrear de aquí en adelante lo que nos queda en la jornada de la tarde. Muchas gracias, Noemí, eres muy amable. No, muchas gracias a ti, Germán. Aparece ahí como Julián, pero no, es Germán quien nos está acompañando. Igual él va a estar aquí para las personas que tengan ciertas preguntas puntuales. Ahora voy a seguir yo con la presentación. Eh, bueno, para las personas que no me conocen, yo soy Noemí Moreno, hago parte del equipo de Audubon en Colombia, apoyando diferentes iniciativas, formulación de proyectos y principalmente pues he venido apoyando ya durante unos años la actualización y la construcción de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves en Colombia, pero hoy quiero comentarles qué son las ENCAs, cómo la ENCA ha sido una entrada a trabajar no solo en Colombia, sino también en otros países, y lo hemos visto como una oportunidad donde hemos podido articular diferentes sectores. Como lo mencionó Germán, el sector ganadero es uno de esos sectores que ha venido fuertemente trabajando en Colombia y cómo cada vez más las agremiaciones quieren empezar a seguir implementando acciones amigables para las aves, pero también que potencialicen una producción y unas buenas calidad y una calidad en el servicio en lo que se desarrolla en ese sector socioeconómico. Entonces, ¿qué son digamos que hoy les voy a contar un poco qué es la ENCA, qué son las estrategias de conservación, cuáles son esos resultados, es decir, en dónde hemos venido promoviendo las ENCAs en los diferentes países de Latinoamérica y cómo hemos identificado que la ENCA se ha convertido en unos desafíos, pero también unas oportunidades, perdón, para generar acciones y articular también una cantidad de actores en los países. Espérenme un segundo, por favor. Ya, listo. Ya lo. Entonces, pues la ENCA, mi computador está un poco lento. Bueno, no sé por qué no sigue la siguiente diapositiva. Ya. La ENCA es una abreviación en español que es la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. Y hemos identificado desde Audubon, pero también desde el equipo que ha venido trabajando, en este caso para Colombia, que son una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible en cada uno de los países, utilizando a las aves como una especie paraguas para promover la protección de los ecosistemas esenciales y generar un bienestar humano.
No solamente en Colombia hemos venido apoyando junto con la Red Nacional de Observadores de Aves, que en un ratito Julián desde la Sociedad Antioqueña nos va a contar un poco cómo va la ENCA en Colombia, sino que en otros países como Chile, también Audubon ha venido apoyando el desarrollo de estrategias de conservación de aves. Entonces, actualmente hemos venido apoyando tanto la ENCA en Chile como en Colombia. Algo muy interesante de estos procesos es que a pesar de que son diferentes países, diferentes ecosistemas y también un desarrollo socioeconómico diferente, en los dos procesos hubo una alta participación de comunidades, pero también del sector privado, que le apunta a buscar una sostenibilidad y unas acciones amigables para la conservación de las aves y también de sus territorios. Estas ENCAs fueron desarrolladas a través de una metodología que es de metodología de estándares para la conservación y es un motivo también muy importante de integrar tanto el sector público como el sector privado. Em, estas ENCAs han generado unas grandes oportunidades en los diferentes países. Por ejemplo, en Chile, esta ENCA se convirtió en una política pública, porque a diferencia de Colombia, en Chile esta estrategia fue liderada desde el Ministerio de Ambiente. En Colombia fue liderada más desde la sociedad civil, pero claramente el Ministerio de Ambiente y junto con el Instituto Humboldt estuvieron apoyando todo el proceso y la conformación y digamos que el Ministerio de Ambiente avala todo este proceso de la ENCA. Algo también que ha permitido las ENCAs en los diferentes países es constituir y generar ordenanzas, generar proyectos de ley, en algunos ya leyes, que han permitido también que las aves sean como ese grupo sombrilla, como lo decía al inicio, y es el caso particular, por ejemplo, en Colombia, que tenemos la ley de aviturismo 2373, que se aprobó el año pasado, en la cual se promueve el aviturismo y se potencializa la conservación de las aves y digamos que se visibiliza un tema de la ENCA. Y una oportunidad también muy grande que ha sido la construcción de las ENCAS es lograr sentar en una misma mesa, en un mismo diálogo, diferentes agremiaciones, diferentes sectores y generar acciones de conservación, pero también iniciativas y proyectos que nos han permitido empezar a tener un impacto, no solamente en temas ecológicos, de conocer los ciclos naturales de las aves, sino también un poco cuáles son las mejores medidas y acciones de conservación que se deberían llevar en estos territorios. Finalmente, solo como contarles, ahorita en este momento queremos entrar a una ENCA a desarrollar en México y estamos empezando a trabajar con otros países que ven en la ENCA una oportunidad y en las estrategias unas oportunidades de desarrollo y de articulación. Entonces, ahorita vamos a empezar en México. Es muy probable que Brasil tenga todo un interés muy fuerte en el desarrollo de una estrategia y también estamos a punto de lanzar un manual que nos va a permitir como contar cómo las ENCAs son una oportunidad y cómo cada país puede desarrollarlas e implementarlas también según su enfoque y como lo que quieran integrar. También varios proyectos de implementación han empezado a hacer un marco de trabajo que están usando la ENCA como digamos su estructura y su esqueleto y eso es algo muy importante porque de alguna manera nos da como unas bases en cómo las diferentes organizaciones o agremiaciones pueden trabajar en pro de las aves. Finalmente, ha sido muy importante articular otros sectores que muchas veces digamos, no tomaban a las aves como indicadores y que han empezado a usar las aves para generar indicadores en medidas de compensación que empiezan a desarrollar. Y finalmente, cada vez más, pues, poner en un número uno las aves como un grupo importante y que nos puede llevar por una ruta de conservación y de acciones amigables. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Esto era un poco como un abrebocas de cómo las ENCAs nos han permitido como entrar a diferentes países a trabajar. Ya los dejo con Julián, quien les va a hablar un poco más de cómo ha sido el proceso de la ENCA en Colombia y cómo también el sector ganadero ha empezado a participar y qué también podemos seguir haciendo en la implementación de la estrategia. Entonces, Julián, te doy paso para que puedas compartir tu pantalla. Muchas gracias. Listo, ahí me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por habernos invitado, pues estamos muy agradecidos de que haya asistido tantísima gente, pues es muy chévere pues, ver tanta gente conectada en este momento. Entonces, bueno, ¿cómo vamos en la estrategia? Listo, pero también hay que saber qué es la estrategia.
Entonces, la ENCA surge originalmente en el año 2000. Esta es más bien una actualización que una cosa nueva para Colombia. Ya llevamos 25 años trabajando en la ENCA. Bueno, yo no, claramente. Y pues buscamos es ser como esa guía para encaminar a todo el mundo hacia una conservación efectiva de las aves, buscando una sinergia entre el sector público, el sector privado, y las organizaciones de tipo social. Entonces, bueno, la ENCA tiene algunas líneas temáticas, pues tiene un total de 5 líneas temáticas. Acá están. Entonces, son muy, muy generales, pero lo que buscamos básicamente es poner a todos los colombianos que les interese y a quienes no también irles endulzando el oído de que empiecen a apoyar alguno de estos pilares. Miren que hay unos muy sencillos, como es simplemente difundir a Colombia es el país de las aves. Eh, Otra, por ejemplo, muy importante y que es la que nos reúne aquí, queridos hermanos, es coincidir en sectores productivos y de servicios estratégicos. O sea, yo creo que de las industrias que puede tener un efecto más directo sobre las aves que la ganadería, muy pocas, la agricultura quizá, pero pues ustedes son quienes están realmente en el territorio, ustedes son quienes pueden hacer y han hecho muchos de ustedes estrategias de conservación efectiva, tienen programas o de monitoreo o de cualquier tipo, y pues realmente eso nos interesa un montón. Entonces, bueno, comparado con la estructura interna de ENCA, eh, básicamente hay 3 organizaciones grandes que son las responsables y como les contaba ahorita Noemí, en Colombia se ha hecho más desde la sociedad civil, aunque claramente tenemos un apoyo muy grande de parte del Instituto Humboldt, pero como verán, la Sociedad Audubon y la Red Nacional de Observadores de Aves, pues siempre hemos estado acá participando activamente. Y pues, por ejemplo, para este primer semestre del año, nosotros como Sociedad Antioqueña de Ornitología, miembros de la Red Nacional de Observadores de Aves, hemos sido quienes hemos estado boleándole a la ENCA. Entonces, pues, ¿quiénes coordinan? O sea, estas son las personas que están detrás de todo eso. Listo. Nosotros, la primera fase eh, ha sido mucho de hacer una línea base, ir recogiendo información sobre los distintos actores, quién está trabajando, quién está haciendo cosas en pro de la conservación de las aves. Entonces, tanto desde el sector público como qué especies son objeto de conservación en los parques nacionales, entre los cuales pues no todos las tienen como objeto de conservación. También, por ejemplo, qué guías de aves se han publicado. O sea, hay un montón de actividades que actores de todos los sectores han participado y nos han colaborado en esto y que hemos pues ido recopilando. Entonces, esta primera fase ha sido mucho de recopilar quienes prestan servicios aviturísticos, de los eventos que se realizan a nivel Colombia en cuanto a las aves, pero no solamente directamente relacionadas con las aves, sino también las festividades que pues teniendo en cuenta que Feria de Flores está encima, eh, en las cuales podríamos de una forma u otra vincular desde el mensaje de Colombia, país de las aves, hasta vincular al sector productivo, posibles aliados en la conservación de las aves. De la misma forma, también hemos contactado grupos de investigación, o sea, hemos tratado de avanzar en todos los frentes que nos sea posible y hemos ido contactando de a poquitos a diferentes sectores productivos, pues diferentes empresas del sector productivo, entre ellas, por ejemplo, Silvotecnia, la Colombia Beer Fair, Fede Palma y demás, y muchas más que todavía, pues que no nos caben en una presentación tan corta, pero que también nos gustaría, por un lado, no solamente decirles, sí, sí, venga, venga, colabórenos, sino también saber qué están haciendo ustedes tanto como personas particulares, como ganaderos, como personas que pueden tener una empresa y participar del sector productivo de una manera un poco más amplia y que, sí, o sea, saber qué han hecho, qué están haciendo y podernos poner un mismo norte y colaborar todos hacia el mismo objetivo. También hicimos un webinar hace ya casi 2 meses, increíble cómo pasa el tiempo. Eh, Hemos estado participando en charlas, difundiendo el mensaje, como les decía yo, en este webinar a quienes estuvieron, hay que difundir la palabra de que Colombia es el país
que más aves tiene en el mundo. Colombia es el país de las aves. Difundir el hecho de que existe una estrategia para conservar las aves, que hay gente que le interesa todo esto y pues sí que la gente conozca no solamente de nosotros, sino también de lo que se está haciendo y de lo que hacen otras personas en el resto del país. Entonces, hemos estado en charlas y colegios, con grupos un poco más amplios del sector público y privado. eh, También hemos tratado de sacar algo de financiación que quizá no es para enriquecerse porque nunca lo va a hacer, pero que puede apoyar la conservación y la investigación de las aves en Colombia. Eh, También hemos tenido muchas reuniones, créanos que hemos estado bastante atareados. Entonces nos hemos reunido con el comité ejecutivo de la INCA, del cual Germán hace parte y gracias al cual estamos hoy aquí reunidos en este webinar, con cada una de estas personas tratando de avanzar cada uno, pues aprovechando las fortalezas y los conocimientos de cada uno de ellos, también con los miembros de la Red Nacional de Observadores de Aves, que ellos como representantes de la INCA en cada uno de sus territorios nos ayuden y, y podamos también encaminarnos hacia el mismo objetivo. Y hemos estado por parejo tratando de actualizar y de mantener la actualidad posible la página de la INCA. Pueden entrar, chismosearla, conocerla. Si algo no les funciona, también nos pueden decir, no hay ningún problema. Pero pues, si alguien, por ejemplo, aquí hace parte del grupo que organiza el segundo comité de las aves de Santander, créanos que estamos muy interesados en conocer los resultados, de conocer qué otros eventos hay, porque pues nosotros podemos mapear algunos, pero pues habrán algunos otros que se nos escapen y tratamos de mantener esto lo más actualizado posible, al menos una o dos veces a la semana, y que la gente que esté interesada pueda también venir acá y conocer un poco más. Y pues bueno, si alguno de ustedes desea contactarnos, desea contarnos qué están haciendo, eh, quieren que trabajemos en conjunto en algo a futuro, que les sirvamos de puente, porque más allá de nosotros poder tener 10.000 manos trabajando en todo el país, nuestra labor también está en ser un puente y en poder conectar a personas interesadas con personas que ya estén trabajando sobre el tema o demás, pues nos pueden escribir acá a este correíto. A veces nos demoramos un poquito en contestar, tratamos de ser lo más ágiles y pueden visitar la página. No solamente esta información la ponemos nosotros, sino que ustedes también pueden postular sus eventos, sus notas, si no quieren escribirnos al correíto y nosotros vamos a estar muy pendientes al respecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que vamos todos muy bien de tiempo. Entonces, ya para dar paso a nuestra última panelista, Catalina Casas, quien hace parte del equipo de Audon y nos va a contar ya más específico sobre el manual de ganadería sostenible. Muchas gracias, Cat. Gracias, Noemí, y todos los organizadores por este espacio. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me dejan saber si está todo bien. ¿Están viendo mi pantalla? No, no No. todavía. Ya la vemos, pero la vemos como en un mosaico de diapositivas. Ahí Listo, ya. Cata. Sí. Ok, vale. Quité mi cámara para que vaya mejor el internet. Bueno, nuevo, gracias. Quiero contarles del manual que se trabajó desde Audubon en alianza con otras organizaciones que les voy a mencionar y que hace parte de una estrategia que tiene Audubon para que busca implementar acciones, buenas prácticas para la conservación de las aves, que es agricultura regenerativa y desde esta línea, pues lo que se busca es identificar posibilidades para las aves en los paisajes productivos. Entonces, no sé por qué no está pasando la diapositiva, pero bueno. Y pues partiendo de que los conceptos que tiene la FAO de agricultura regenerativa es devolver la vida al suelo,
y es buscar ese punto de equilibrio en el que el suelo vuelva a sus condiciones ideales, con un buen flujo de energía en términos ecológicos, y esto pues permite tanto la convivencia entre diferentes elementos de la biodiversidad, pero también de devolver las condiciones al suelo para que sea más productivos en diferentes escenarios productivos. Entonces, este manual se creó bajo esa premisa de tener una iniciativa para promover la conservación de las aves en sistemas ganaderos, y este manual se hizo en alianza con TNC, con CIPAF y con FEDEGAN, siguiendo pues mucho de la experiencia que, por ejemplo, CIPAF ya había venido trabajando en todo el tema de sistemas silvopastoriles y muchas otras fuentes de información que ya se habían em, publicado, pero también que ya se habían implementado en campo. Entonces, nuevamente, esto es buscando alternativas para las aves. Yo creo que muchos estamos familiarizados con estos árboles que son de guamo, muchos hemos comido estos frutos que son deliciosos, pero estos árboles, como muchas otras especies, son benéficos para las aves. Esta que está aquí, para quienes no están familiarizados, es una Cetofaga fusca. No es la mejor foto del mundo, pero es una foto que se ilustra cómo estas aves usan estas plantas como fuentes alimenticias. Estas aves migratorias en particular son insectívoras, ellas buscan en el follaje bichitos. Entonces, esto junto con cecropias y otra lista de árboles y de plantas que son benéficas para las aves son las que se pueden usar para promover buenas prácticas y para implementar herramientas de manejo del paisaje que nos permitan aportarle a la conservación de las aves. Y es buscando que haya conectividad entre zonas aquí, creando posibilidades para que no solo las aves, que al menos tienen la posibilidad de volar, sino para que otros organismos también puedan moverse a través de diferentes matrices de paisaje, que para nuestro caso pues es ganadería, matrices que son de potreros. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que podemos usar, que podemos crear para estas aves? Y esta foto lo ilustra muy bien, es un corredor de bosque. Esto es en Finlandia, en el Quindío, unos corredores que implementó el Humboldt hace muchos años, pero que también están rodeados de matrices de potreros, y generar estas posibilidades con cercos vivos ya son grandes avances que se pueden hacer. Y pues muchos de estos parchecitos de bosque, muchos de estos refugios, pues son lo único que le queda a las especies para poder resguardarse y encontrar todos los elementos del hábitat que necesitan, no solo las aves, sino todos los elementos de la biodiversidad que son refugio, alimento, sitios donde anidar. Y pues en la medida que estos sitios estén más conectados, pues también va a haber un mayor intercambio genético, y esto va a permitir una variabilidad genética que se ve reflejada en tener especies de diferentes grupos biológicos en buenas condiciones. Esta foto en particular es en San Félix, en el norte de Caldas, en Salamina, donde también hay palma de cera, por ejemplo, y donde pues siempre hay como matrices de potrero que tienen un gran potencial también para ser manejados de una manera sostenible. Y de todas las herramientas que yo creo que muchos de ustedes conocen, están familiarizados, pues están los corredores biológicos, como los que les mostré, que hay de diferentes tamaños, todas las protecciones que se hacen a las cañadas arborizadas, los cercos vivos como los que les mostré en la imagen, los sistemas silvopastoriles, que es lo con lo que uno entra más en sistemas ganaderos, y al final todos estos, sea uno por uno o todos en conjunto, que sería lo ideal, suman, y es como ese paquete de buenas prácticas que son útiles para promover la conservación de las aves. Y todas esas prácticas son las que se han documentado en este manual, que lo que busca es entregar al ganadero una serie de pasos y una serie de alternativas para hacer estas implementaciones, y pues diseminar estas prácticas buscando que haya también un beneficio en términos productivos para el ganadero. Entonces, parte de lo que condensa el manual es como una introducción a lo que son las aves, porque vamos con este grupo biológico que, además de ser las aves las más carismáticas, las que siempre vemos primero, ya como Germán lo mencionaba, pues cumplen servicios ecosistémicos, de regulación, de limpieza del ecosistema. En algunas culturas también las usan como aprovisionamiento en temas de plumas para los atavíos. Y recientemente, en un boom muy creciente, el tema del aviturismo, que va muy asociado al tema de servicios culturales y estéticos. Entonces, las aves en su conjunto, pues, generan muchos beneficios, pero también está el escenario de
toda esa información que hay alrededor de las especies amenazadas, de qué está pasando con las tendencias poblacionales, tanto las aves en Norteamérica, muchas migratorias que vienen a nuestro país, pero las aves que vienen en Colombia, las residentes que están todo el año, que son aves amenazadas, y que muchas de estas aves están poco representadas en las buenas prácticas que se implementan en temas de sostenibilidad. Entonces, este manual lo que busca es crear ese link entre mucha de la información que ya está, la importancia de las aves y por qué podemos usarlas también como indicadoras del impacto de lo que estamos haciendo en los sistemas ganaderos. El manual presenta como una información de las aves, de qué necesitamos para aprender de las aves, pero también por qué Colombia es un país tan importante, por qué Colombia es el país de las aves y por qué, de hecho, también hemos trabajado en esta estrategia nacional para la conservación, porque por la posición geográfica somos privilegiados, por las tres cordilleras, esto nos ha permitido tener una diversidad y una riqueza de especies considerable, pero eso también representa especies endémicas que solo vemos en el país, especies que están amenazadas y especies migratorias que llegan y nos conectan en el continente cada año. Eso es mucha riqueza y mucho de que estar orgullosos, pero también significa mucha responsabilidad y qué vamos a hacer desde los diferentes escenarios en los que podemos aportar. Y la ganadería sostenible es uno de esos elementos, ya Germán lo contó, no voy a entrar en detalle, pero aquí están como los argumentos también de por qué la ganadería puede ser amiga de las aves y cómo en estos sistemas silvopastoriles, bueno, aquí hay un banco de forraje con botón de oro, pero cuando se empiezan a implementar se pueden sembrar árboles para las aves que enriquezcan y que den mayor diversidad y pasar de una finca tradicional, puro potrero, a un escenario en el que siga siendo un escenario productivo, pero que sea, en pocas palabras, amigable con las aves. Y pues pasar de un sistema tradicional donde hay poca uso, o sea, hay una ineficiencia en el uso del área, muy pocas vacas en un área muy grande, donde hay muchos insumos costosos que contaminan, hay una escasa rotación de potreros, el ganado puede estar expuesto a condiciones inadecuadas y pocas áreas sin conservación, como es este escenario, a un escenario en el que definitivamente aplicando algunas medidas podamos, y con rotación de potreros, podamos darle descanso al suelo, pero también eh, poderle ofrecer al ganado unos buenos proveerle buena proteína y que eso también se va a ver ya sea en carga o en leche y que pues al fin de cuentas estamos conservando el agua y el suelo y pues la biodiversidad va también a entrar a hacer como todo ese rol ecológico en términos de control de plagas que también se ha demostrado que funciona y ya pues en términos de cambio climático pues estos sistemas son más resilientes y se ve mucho cuando llega la sequía, estas zonas donde tienen estos sistemas silopastoriles, donde han implementado buenas prácticas, el ganado pues sigue teniendo fuentes de comida durante estas épocas críticas. Y en este sentido, pues hay muchas posibilidades de arreglos donde las aves son bienvenidas y donde se puede tener como aves especialistas y generalistas. Y ahí se da como toda la información para que las aves puedan tener realmente un banquete, unas posibilidades para diferentes grupos de aves, desde las frugívoras, las insectívoras, las que controlan plagas, que son rapaces, como controlan ratones, y se dan como todos los ítems que se necesita para tener una finca sostenible, como promover áreas de vegetación natural, promover arpences y disminuir el uso de agroquímicos. Obviamente esto no es de un día para otro, esto va en función del tiempo también. Y se explica los beneficios y la funcionalidad de algunas herramientas, en este ejemplo, las cercas vivas, y cuáles son las aves que estarían asociadas a ese tipo de implementación y como una especie de medidor en el que podemos ver tanto como las aves generalistas, pero si vamos generando más espacios, más fortalecimiento, más enriquecimiento de un hábitat, quizás vamos a tener aves especialistas, que son estas aves con requerimientos ecológicos más especiales, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo podemos evaluar desde tener aves muy de zonas abiertas, muy generalistas y que después de haber hecho muchas implementaciones podamos ir hacia la zona más verde en la que también tengamos especialistas? Entonces, el manual
cuenta todo esto y todas las posibilidades que hay y también da como el paso a paso de cómo planificar una finca para que sea amigable con las aves. Mucho de la planificación predial, yo creo que muchos hemos hecho mapeo social y es identificar esos espacios donde se puede dejar para conservar y cómo se planificaría el tema de poder tener las zonas con sistemas silvopastoriles, cómo se haría la rotación y una serie de indicadores que también va muy de la mano de lo que se propuso en Ganadería Colombiana Sostenible en algún momento, pero unos indicadores ya más aterrizados a temas de aves y conservación. Y la planificación, pues teniendo en cuenta el mapa actual de la finca y un mapa ideal de unos años. Súper si se puede tener un listado inicial de aves y en esto se pueden hacer alianzas con todos los grupos ornitológicos de las regiones donde ustedes estén, identificar la vegetación existente y cuál es la vegetación que es apta en temas de cuando vayamos a hacer las implementaciones, tanto por zonas altitudinales como por ecorregiones, y evaluar esos indicadores y para llegar de una finca que es tradicional a un sistema más sostenible. Todo eso va como muy descrito y algo de lo que ha trabajado Duo mucho es el tema de fortalecer los viveros comunitarios. Esto ha ido a la par de que hemos ido haciendo las implementaciones de este manual porque hemos tenido unas fincas demostrativas en las que hemos implementado estas buenas prácticas, pero es necesario fortalecer algunos viveros comunitarios para que podamos tener esas plantas que son benéficas para las aves, a las aptas para las diferentes ecorregiones y diferentes zonas altitudinales. Entonces, de hecho, casi que los viveros comunitarios deben, pues, desde mi perspectiva, pueden ser considerados como una de esas herramientas. Y el manual finaliza con un anexo de plantas en las que ustedes pueden chequear plantas muy generales que pueden ser usadas en diferentes tipos de arreglos, diferentes zonas, y aquí pueden encontrar como el listado. Y solo quiero traer acá como un poquito a la mesa, es que hay mucha información y por lo general siempre hay como una inquietud de, bueno, ¿y cuáles son las mejores plantas para las aves? Si bien el manual tiene esta lista, hay mucha información disponible. De hecho, la misma SAO tiene, antes de llegar al del asado, les recomiendo este si no lo han visto. Es un manual de Calidris que se llama Sembrando plantas para cosechar aves. Todo está online, lo pueden googlear, menos el del asado. Pero este es un manual que también tiene plantas y diferentes arreglos. Es súper interesante. Y la SAO hace un tiempo publicó este libro. Es como la versión de antes, pero aquí tienen como también un estudio como presenta como las plantas. Este libro no sé si todavía lo están vendiendo en la SAO, pero es mostrándoles que hay mucha información disponible para ir y consultar cuáles son las plantas que podemos usar, tanto para traer en jardines, pero que también podemos pensarlas como arreglos posibles para las aves. Y como unos par de años que trabajamos en un proyecto para aves migratorias en Caldas, Quindío y Risaralda, hicimos un tema con las personas de los viveros y seleccionamos algunas especies de plantas. Aquí está también, es para que la invitación para que revisen las redes de Audun, aquí está esa información disponible como en términos de plantas que son útiles para las aves y recientemente buscando también tener como unos insumos para zona baja, para tierra baja, hicimos esta publicación de Creando Hábitats para las Aves, en la que también se proponen diferentes especies de plantas para atraer a las aves y para enriquecer hábitats para las aves. Entonces, si bien el manual condensa mucha información, tiene su anexo, es bueno revisar qué otras fuentes de información hay también con insumos de información de plantas, que al final son las que nos permiten enriquecer estos hábitats. Aquí está el QR para quien quiera descargar el manual y pues muchas gracias de nuevo por la invitación y por el interés. Muchas gracias, Cata, y pues muchas gracias a todos por su asistencia y por estar acompañándonos en este webinar. También a todos los panelistas pues que nos han contado un poco sobre el trabajo que se ha venido desarrollando. Entonces ahora voy a abrir el espacio para preguntas y conclusiones. Ya he ido resolviendo algunas preguntas que nos han hecho. Hay otras que no, que hay otros que he venido saludando también, personas que conocemos, que nos hemos encontrado en los diferentes proyectos, otras personas nuevas, nos han escrito desde México, Guatemala,
Y pues nada, para nosotros un gusto tener esta gran acogida y queremos pues seguir teniendo espacios para seguir contando lo que desarrollamos tanto Audubon, pero lo que desarrollamos también con los socios locales que trabajamos en los diferentes países. Quiero hacer esta pregunta para Germán Serrano. Es de Felipe Ballesteros, que dice un saludo a todos muy especial y en especial a Germán Serrano desde el NEME en Coello, Tolima, perdón. Me gustaría conocer desde el enfoque de paisaje cuáles son las mediciones a escala de paisaje que se utilizan para evaluar qué tan sostenible es un predio o territorio. Muy interesada en implementar esto. No lo sé si Germán quiera comentar algo o Cata también, que nos contó un poquito sobre el trabajo que viene realizando y se realizó en las fincas del Valle. Gracias, Noemí. Bueno, un saludo muy especial a Felipe, a quien conozco de tiempo atrás. Realmente en la dimensión, en el enfoque paisaje ganadero, hay una herramienta que validamos desde la mesa, que es el Marco Nacional de Referencia de Paisajes Ganaderos Sostenibles. Entonces, hay una guía metodológica para precisamente poder abordar todas esas fases que están allí pues, previstas, que les describo muy rápidamente. Hay una fase de aprestamiento, luego hay una fase de análisis, luego hay una fase de transición, luego hay esos escenarios deseables para llegar finalmente a una etapa, una instancia de monitoreo, reporte y verificación. Allí precisamente las mesas regionales van a empezar a crear ahora las comités técnicos que nos van a permitir precisamente abordar esos análisis con enfoque de paisaje. Hay un elemento fundamental que este gobierno ha promulgado en el Plan Nacional de Desarrollo y así como Catalina mencionaba ahora, la importancia que tienen las aves en la perspectiva del ordenamiento del territorio, consideramos que el Plan Nacional de Desarrollo constituye una herramienta fundamental y es que el ordenamiento tiene que darse a partir del recurso hídrico. En el caso del Tolima hicimos una validación, hicimos un ejercicio a través de un diplomado donde nos enfocamos en una cuenca allí del río Coello. Entonces, muy seguramente que con Felipe podré abordar el tema mucho más en detalle para poder decir cómo es que realmente venimos haciendo esos análisis. Vuelvo a decir, es un tema colaborativo en las instancias del nivel local, donde vamos a utilizar información de tipo secundaria y vamos a empezar a alimentar lo que es esa información primaria. A partir ya de lo que ha sido la definición de la política debe tener un plan de acción que ya está en poder del gobierno nacional y en conjunción con el plan de acción de la mesa podremos ya también tener una herramienta más adelante, que es un observatorio que nos va a empezar a permitir aglomerar toda esa información, de la cual, pues, obviamente, hablar de los indicadores a nivel de paisaje son cerca de 108 indicadores, que es un trabajo bastante complejo. Muchas gracias, Germán. Em, Listo. Hay otra pregunta de David Borre que dice, ¿cómo aborda este manual el grave problema mundial de la aforestación? Dada la falsa creencia de que los árboles son buenos de forma generalizada, se ha fomentado plantar árboles en ecosistemas en los que naturalmente estos son escasos. No sé si alguien que estuvo como panelista quiera responder o Bueno, mencionar algo sobre lo que... es Dale. parte de lo que se propone en el manual es muy contexto específico. Siempre que se busca hacer las implementaciones, se hace una evaluación previa del sitio. O sea, totalmente de acuerdo, no se pueden sembrar árboles, por ejemplo, en zonas de llanuras o de pasturas naturales, donde ese es el ecosistema y pues esa es la forma en la que el ecosistema está. Este manual o sea, está diseñado para estos sitios donde realmente es necesario hacer procesos de recuperar el suelo y de restaurar el suelo en todas sus condiciones, tanto con restauración pasiva como con este tipo de restauración en los que empezamos con la implementación de diferentes herramientas de manejo del paisaje. Entonces, no es como de ir a sembrar árboles por sembrar, siempre está muy planificado, tanto en el nivel de finca, porque por lo general siempre trabajamos en nivel de finca y dando un poco de complemento a la respuesta anterior. Vamos a nivel de finca, no trabajamos la escala todavía de todo el paisaje, pero a nivel de finca sí vamos evaluando las condiciones de la ecorregión en la que está, tanto para seleccionar los árboles que se van a plantar, que sean benéficos para para las aves, pero que también sean árboles
que se adapten a las condiciones de altitud donde están o de región donde están. Entonces, y lo otro es que, olvidé mencionar, es que parte de lo que se hace con todo el tema de las implementaciones es el monitoreo a escala de finca con el índice de amigabilidad con las aves, que es un índice que se viene proponiendo desde Audubon, desde los sistemas ganaderos en Norteamérica, pero que se ha adaptado acá para el trópico, y lo que busca el índice es medir el impacto de estas implementaciones, y se hace con las fincas que se están trabajando, pero con fincas control en las que no han habido implementaciones, y ese índice, pues en este momento tenemos la línea base porque estas fincas se empezaron a implementar hace 1 año y medio, entonces todavía no tenemos la línea base de aves, pero nos toca esperar a que todas las implementaciones, a que se le haga mantenimientos y pues que los árboles estén más grandes para hacer una siguiente medición y para medir el índice, tanto en la finca piloto como en la finca control. Y todo es a nivel de finca. Es como la respuesta. Muchas gracias, Cata. Ya pues ya vamos finalizando nuestro webinar. Nuevamente pues darle muchos saludos a todas las personas que se han conectado desde Popayán, desde diferentes países, desde diferentes regiones del país, pues de verdad muy agradecidos y muy contentos. Voy a hacer 2 preguntas para quienes quieran responder. Estas me preguntan, ay, espérame un segundito acá. Clarita Bustamante. Además de plantas, ¿qué otros elementos se requieren para atraer y conservar aves en los paisajes ganaderos? No sé, Cata o Germán. Pues yo puedo como desde la perspectiva, o sea, desde como bióloga y de Audubon, o sea, lo que más nos interesa es promover todos estos sistemas que son naturales y que generan hábitats y generan y proveen alimento y diferentes recursos a las aves. Es como nosotros vamos como en esa línea de ir como muy en mantener el flujo ecológico, los grupos funcionales de aves, y esto pues lo logramos teniendo estos hábitats saludables, como la respuesta desde lo que queremos promover también en el manual. Total. Digamos que también hay varias preguntas en el chat. Mencionan, por ejemplo, que si hay material similar de arreglos de plantas para aves en otros países como Chile. Pues la verdad no, lo que como les mencionaba inicialmente, en Chile hubo una actualización de la estrategia de conservación de aves y ahí hubo un gran diálogo con diferentes sectores. Allá también, sobre todo el sector piscícola, ha empezado a generar acciones de conservación. No conozco directamente trabajos puntuales, pero puedo, digamos, si ustedes me escriben al correo, puedo tratar de enlazarlos con las personas que trabajan en Chile, el equipo que tenemos de Audubon en Chile. Esa sería como mi respuesta. No sé, Cata, si de pronto tú que has estado un poco más en el tema de ganadería, trabajando con Gloria. Pues más la experiencia de lo que hace CIPAP. CIPAP se ha trabajado mucho en el sur del continente, tiene varias experiencias. Yo creo que la invitación es a buscar. Y CIPAP tiene muchas publicaciones muy interesantes, y revisar como toda la información de ellos, y ellos quizás tienen conexión con la gente en el sur del continente. CIPAP. Pues, listo, muchas gracias. Y bueno, ya como para ir finalizando, digamos que esto está grabado, entonces luego yo les voy a compartir a todas las personas que se inscribieron el link pues de la grabación de este webinar. También les vamos a compartir como la información que tenemos, los manuales y los correos electrónicos de las personas que estuvimos hablando hoy, por si ustedes ya quieren conocer más en detalle o acercarse a las diferentes temáticas que desarrollamos tanto en Colombia como en otros países, pues ahí estarán como nuestra información. Hay una pregunta y mencionan que si el PDF del manual de ganadería, que la persona lo tiene en digital, que si tenemos copias en físico. Creo que no Está, tenemos, ¿o sí? no, No sé. no sé, tendría que averiguar, porque con CIPAP tenemos algunos quizás, pero posiblemente no, pero podemos averiguar. Y sí, como antes de cerrar un poquito, hay una pregunta de ver que es de los Ay, implementaciones de la estrategia en ambientes semiáridos o áridos. Me parece súper chévere esta, igual que la anterior de sembrar árboles donde no se puede, es que si bien el manual da como una serie de pasos, ilustra cómo puede funcionar,
Es muy importante el contexto y la región donde está. Hace un tiempo hicimos un taller con el servicio de extensión de FEGAN en Valledupar y muchos extensionistas trabajan en La Guajira, donde no hay agua, donde escasea el agua. Entonces, pensar en implementar un sistema silvopastoril en un sitio de esos donde no se necesita un sistema de riego, pues es algo imposible. Ahí es donde el manual da como la generalidad, pero nuevamente toca trabajar muy de la mano con las personas, con los extensionistas que están en cada uno de los sitios, si los hay, con los ganaderos que ya tienen toda la experiencia, porque mucho también, o sea, esto se propone, pero también mucho va a la realidad y a las condiciones de cada uno de los sitios y de las regiones del país. Entonces, desde Audun no hemos trabajado en estos sistemas, pero somos conscientes de que necesita como una adaptación a las condiciones de cada una de las regiones del país. Perfecto. Bueno, yo ahí he ido respondiendo algunas preguntas en el chat, cosas como que, sobre todo en temas de la implementación de la ENCA en México. Como les decía, estamos iniciando apenas el proceso de actualización. Audubon está trabajando con Pronatura en México, entonces esto está hasta ahora muy incipiente, pero lo que les mencionaba es que si quieren tener de pronto mayor información, pueden escribirme al correo, yo puedo tratar de enlazarlos con la persona que se encuentra trabajando en México en esta actualización de la ENCA allá. Y bueno, como última pregunta, dice Pablo Osorio, ¿existen actualmente experiencias de ganaderas regenerativas con resultados positivos para la avifauna en el altiplano cundiboyacense? Yo no sé, Germán o Cata, si conocen cosas muy puntuales hacia esta región del país. Pues no sé si Germán quiere responder que puede tener más experiencia como en otras regiones. Nosotros hemos iniciado las implementaciones y las fincas pilotos en el Valle del Cauca desde el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible. Sé que se hizo en diferentes regiones del país, pero con exactitud no sé si de pronto Germán puede tener más información. Gracias, Catalina. Pues mira, realmente, es decir, nosotros en este momento estamos en una tarea precisamente de recoger una serie de iniciativas del orden regional, ¿no? No te podría decir yo en este momento concretamente, pero creo que es una actividad que sí está claramente definida dentro del plan de acción de la mesa y hacia adelante ese es el objetivo, recoger y mapear esas iniciativas que nos permiten dar cuenta de esa gestión de sostenibilidad hacia paisaje ganadero sostenible. Si nos dejas allí un link, yo podría tener una averiguación con la mesa regional para poder tener un dato más exacto. No me atrevería a decir ahorita puntualmente, pero sí sé que podemos tener la información. Entonces, si tú me puedes dar el dato de la persona que hace la pregunta, yo puedo hacer la averiguación y le podría ya luego responder. Vale, Germán, muchas gracias. Y Kat, listo, finalmente como para también honrar el tiempo de las personas, algunas personas me preguntan, porque claro, algunas se conectaron desde otros horarios, sí se grabó el webinar y les va a llegar a cada uno de ustedes el link de la grabación. Yo me imagino que si no es mañana, será ya la próxima semana, pero sí les va a llegar y también como toda la información de las personas que estuvimos hablando por si ustedes quieren tener mayor información. Mm, bueno, nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Germán, ¿tú quieres decir algo? No, únicamente un comentario muy breve, Noemí, en lo que tú mencionaste de otras latitudes y otros países que se han conectado, ¿no? Señalar que vuelvo a decir, como parte de la Mesa Global de Carne Sostenible, también hay iniciativas de otros países. De la Mesa Global hacemos parte 13 mesas nacionales. De las 13 mesas nacionales, 7 estamos en el continente americano, puntualmente los países de América Latina. Entonces, ese puede ser otro vehículo, otro mecanismo de ampliar toda esta red que tenemos un interés significativo en la conservación de las aves y en la importancia estratégica que ellas tienen en lo que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces quería únicamente comentar eso, Noemí, gracias. No, a ti muchas gracias. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que llegaron hasta al final de este webinar. Todas las preguntas, pues no las pudimos resolver, pero digamos que quisimos hablarles un poco de cómo las ENCAS
nos han permitido llegar a diferentes países, diferentes sectores productivos y empezar a trabajar con esos sectores pues en la conservación y en generar también prácticas amigables para las aves. Cualquier inquietud nos pueden escribir. Yo les he colocado en el chat mi correo electrónico, pero también pues, en nuestras redes nos pueden seguir a todas las personas que estamos acá, tanto a la Mesa de Ganadería Sostenible, a la Red Nacional de Observadores de Aves, a la Sociedad Antioqueña de Ornitología, a Audubon, que trabajamos en diferentes partes de Latinoamérica. Y pues nada, muchas gracias de nuevo y esperamos encontrarnos en nuestros próximos espacios. Que estén muy bien, feliz tarde. Gracias. Chao, muchas gracias.